11:05 del día 9 de diciembre de 2017 y estándose en la sala de audiencias de juicio y de audiencias preliminares del Tribunal del Estado de México, les pido a los intervinientes ponerse de pie para que entre su señoría. Bien, gracias. Pueden tomar asiento. Para dar continuación a la audiencia de vinculación a proceso del señor Felipe Loredo Rivamontal, nos encontramos en este momento. Identifíquese, por favor, Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, el licenciado Jaime David Silva Silva, con cédula profesional número 2912-1441 y datos previamente establecidos ante este tribunal. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Su señoría, comparece ante usted el licenciado Fernando David Juárez Daza, con cédula profesional 951230, con datos previamente establecidos ante esta autoridad. Gracias. ¿Por parte de la defensa? Licenciado Simón Mendoza Guerra, con datos previamente establecidos en este tribunal. Gracias. Bien, para dar continuación a la audiencia y vincular a proceso. ¿Agente del Ministerio Público tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Adelante. Su señoría, con fundamento en los artículos 16 y 19 de nuestra Constitución, en relación con los artículos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita dicte auto de vinculación a proceso en contra de Felipe Loredo Rivamontal por ser el probable autor material del delito de homicidio en contra de Juan Carlos Villaverde Medina. Esta Fiscalía considera que se han colmado los requisitos necesarios previstos por la legislación penal de acuerdo a la emisión de dicho acto de vinculación a proceso. Esto es, se ha formulado la imputación a Felipe Loredo Rivamontal. Se le ha dado la oportunidad de declarar respecto a los hechos de este caso y se le ha dado la oportunidad de inconformarse de dicha formulación de imputación. Asimismo, no ha operado ninguna causal excluyente del delito ni se ha extinguido la acción penal. Esta Fiscalía cuenta con todos los elementos suficientes para establecer que Felipe Loredo Rivamontal es el probable autor material del homicidio de Juan Carlos Villaverde Medina al tenor de los siguientes hechos. El día 13 de enero de 2017, aproximadamente a las 9:50 de la mañana, Juan Carlos, su esposa Margarita, su madre Ana Lucía y sus dos amigos, Pedro y Felipe, acudieron al campo de tiro Las Villas, ubicado en el Club Campestre en Naucalpan, Estado de México. Específicamente en la zona oriente donde se encontraban practicando esta actividad. A las 12:50 del día, Ana Lucía, la madre de Juan Carlos, comenzó a sentirse mal y decide retirarse del grupo con el que estaban. La acompañaron Margarita y Pedro, dejando a Felipe y a Juan Carlos solos en el lugar. Momentos más tarde se escuchó el impacto de un arma de fuego. Se espantaron y decidieron regresar. Pedro aventajó a las mujeres y al llegar al lugar se da cuenta que está el cuerpo de Juan Carlos aparentemente sin vida, con una mancha de sangre en el pecho tirado en el suelo. A un costado está una escopeta y en el otro lado se encuentra Felipe con otra escopeta entre sus manos. Felipe se encontraba diciendo que había sido un error, que Juan Carlos había accionado el arma por error mientras limpiaba y se había dado un tiro en el pecho. Su señoría, eso es para nada creíble. Juan Carlos llevaba 15 años practicando el tiro. No era el momento oportuno ahora para que curiosamente se haya dado este error. Lo que sí es creíble, su señoría, es que Felipe haya tramado todo este homicidio. ¿Por qué? Porque se quería quedar con Margarita, con la esposa de Juan Carlos, con la persona con la que había tenido un noviazgo antes de que se casara con Juan Carlos. Es por ello que Pedro, al conocer esta situación, detiene a Felipe por considerarlo que es el responsable de todos estos hechos, a la espera de los policías. Lo anterior se corrobora con los siguientes datos de prueba. En primer lugar, el testimonio del señor Pedro Marbella, quien nos habla acerca de lo ocurrido el día 13 de enero en su entrevista. Él nos dice de cómo encontró el cuerpo de Juan Carlos y a Felipe, por un lado con la escopeta, diciendo que había sido un error. Asimismo, tenemos el testimonio de la señora Ana Lucía, la madre de Juan Carlos, quien en su entrevista nos dijo cómo fue que encontró el cuerpo de su hijo en el suelo, acostado, cubierto de sangre, y a Felipe al lado. Por otro lado, contamos con un casquillo percutido del calibre 12, localizado cerca del lugar de los hechos. También con un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, marca Sporting, la cual fue encontrada en las manos de Felipe al momento de llegarlo a detener Pedro. Por otra parte, contamos con la necropsia que se le realizó al cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Juan Carlos Villaverde Medina. Necropsia que arroja que la causa de la muerte de Juan Carlos fue el impacto de un arma de bala. Un impacto de una bala en su pecho. Impacto que le causó la muerte penetrando su
su pecho, específicamente el esternón, causando una hemorragia, la herida mortal en este caso. Por otra parte, contamos con la pericial criminalística realizada por Anselmo Olivenza, quien nos habla sobre la relación entre el casquillo percutido y la escopeta, ambos del mismo calibre y que se originaban a partir de las marcas de estrado y percusión, la relación entre los dos. Asimismo, contamos con la pericial en dactiloscopía, la cual ubica las huellas de Felipe en el arma homicida, esto es, la escopeta. También contamos con la pericial en química y genética, en la cual se establece que el casquillo percutido contenía rastros hemáticos de quien en vida llevara el nombre de Juan Carlos Villaverde Medina. Esto es, de todos estos datos de prueba establecemos que tenemos un homicidio, es decir, la muerte de Juan Carlos, privada de la vida por parte de Felipe. El arma homicida, la escopeta, el resultado material, la muerte. Asimismo, contamos con un elemento subjetivo en este caso. Esto es, las cartas que le mandaba Felipe a Margarita, diciéndole que pronto iban a estar juntos. Esto es, Felipe quería matar a Juan Carlos. De los anteriores hechos y pruebas narrados, se establece que la actuación de Felipe actualizó el tipo previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de México. Esto es el delito de homicidio, privar de la vida a otro, privó de la vida a Juan Carlos. Con la calificativa de traición, esto es, Juan Carlos se sentía en confianza con su amigo, había un deber de lealtad, el cual traicionó a Felipe al matar a Juan Carlos. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, esta fiscalía solicita dicte auto de vinculación al proceso en contra de Felipe Loredo, por ser el probable autor material de la muerte de Juan Carlos Villaverde Medina. ¿Es cuánto, señor? ¿Defensa tiene algo que manifestar? Sí, señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Adelante. Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa viene hoy día a solicitar la auto de no vinculación a proceso del señor Felipe Loredo, toda vez que no es la persona que participó en el homicidio del señor Juan Carlos. Es verdad que existe una serie de hechos que son incontrovertibles para esta defensa, que es el caso de que el señor Juan Carlos hoy en día se encuentra muerto, y la causa de muerte de este fue una herida de bala realizada por un rifle. Pero también, ¿quién es Felipe Loredo? Felipe Loredo es una persona tranquila, una persona que vive como cualquier otra y tiene una vida social normal. Es verdad que era muy amigo del señor Juan Carlos y constantemente realizaban prácticas de tiro. Pero esto no es sinónimo de que esta persona le haya disparado al señor Juan Carlos. ¿Por qué? Porque el día 13 de enero ellos se dirigieron al Club Las Sillas, como bien describió el Ministerio Público. Y es cierto que en un momento se separaron porque la señora Ana Lucía, madre del señor Juan Carlos, se sentía mal. Y fue cuando escucharon un disparo. El señor Felipe Loredo simplemente se encontraba en el lugar y en el momento equivocado. Toda vez que cuando acudió el señor Pedro, acudió la señora Ana Lucía y la señora Margarita, lo único que vieron fue a un amigo llorando, gritando y lamentándose de no poder haber auxiliado al señor Juan Carlos, el cual lo que ocurrió realmente es que se autodisparó. ¿En qué momento? Cuando él se encontraba limpiando su arma por error. Por lo que el señor Pedro y la señora Ana Lucía lo único que vieron y que el Ministerio Público no nos dijo fue al señor Felipe Loredo al lado del señor Juan Carlos. Pero en ningún momento vieron que el señor Felipe Loredo le disparara al señor Juan Carlos. Es por esto que esta defensa creemos que tenemos los datos de prueba suficientes para demostrar lo que estamos señalando. En primer lugar, tuvimos una entrevista de la señora Perla Piña, la cual nos comentó que en 2 ocasiones ella conoció al señor Juan Carlos. Es más, fueron de antro. ¿Y qué pasó? El señor Juan Carlos no era una persona como lo describe el Ministerio Público, sino más bien una persona que tuvo muchos problemas, una persona arrebatada, porque en estas 2 ocasiones esta persona tuvo peleas en los bares, peleas que llegaron al nivel de que los echaron de dichos antros. Por otra parte, tuvimos la entrevista de la señora Margarita. ¿Quién es Margarita? La persona que mejor conocía a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque era la esposa hace muchos años. Y ella nos comentó que Felipe Loredo, amigo de Juan Carlos, sería incapaz de ocasionarle daño a este último. Por otra parte, tuvimos la entrevista de Felipe Loredo, la persona que el día de hoy están diciendo que es
que participó en el homicidio del señor Juan Carlos. Pero Felipe Loredo nos comentó que simplemente fue un accidente, donde el señor Juan Carlos, como ya comentamos, es cierto, una persona experta en tiro, pero personas que esto no es sinónimo de no poder cometer errores, por lo que Juan Carlos simplemente, en el momento que estaba limpiando su arma, se disparó. Eso nos comenta el señor Felipe Loredo. Por otra parte, tenemos los datos de prueba de dactiloscopía, que comentan que el rifle que fue disparado fue el del señor Juan Carlos, y que es cierto que contenía huellas dactilares del señor Felipe Loredo, pero solamente las contenía en la parte de atrás de la escopeta, por lo que no es posible dispararla tomándola solamente de la parte de atrás de este rifle. Por otra parte, también tuvimos los datos de prueba consistentes en balística, que simplemente nos señala que el arma disparada fue la del señor Juan Carlos y no así en ningún momento la del señor Felipe Loredo. ¿Por qué el señor Felipe Loredo hubiese disparado el arma del señor Juan Carlos si él tenía un arma propia? Es lo que no logramos entender. Todo esto encuadra en el fundamento legal de que no podemos atribuir esta conducta en el señor Felipe Loredo, toda vez que lo que hubo aquí no fue un homicidio, sino simplemente el señor Juan Carlos cometió un error mientras limpiaba su arma y se disparó, por lo que esta defensa solicita la auto de no vinculación a proceso del señor Felipe Loredo por no haber cometido el homicidio del señor Juan Carlos. Es cuanto. Agente del Ministerio Público, ¿algo más que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Adelante. Su señoría, una vez que se ha dictado el auto de vinculación al señor Felipe Loredo, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el 153 al 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía, en este debate sobre medidas cautelares, solicita se le imponga al señor Felipe Loredo la prisión preventiva como medida cautelar, que se estima objetiva por las siguientes razones. En primer lugar, estamos hablando de una persona con un riesgo inminente de fuga, una persona que en cualquier momento podría sustraerse de la acción de la justicia, obstaculizando el proceso que se sigue en su contra. Esto porque cometió un homicidio doloso en contra de su amigo con la finalidad de fugarse con su amante, que no era otra persona más que la esposa de la víctima de este homicidio. Fue un homicidio orquestado, un homicidio en el que constan datos de prueba, como lo son las cartas, en el que Felipe le refería a Margarita que faltaba poco para que estuvieran juntos, que pronto se iban a poder reunir y escapar a cualquier lugar para empezar una vida de ceros, una vida nueva juntos. Además, si analizamos la penalidad que está prevista para este tipo penal, es de 40 años como mínimo, 70 años como máximo, razón más que suficiente para desmotivar al vinculado Felipe Loredo a comparecer en subsecuentes diligencias en este proceso. Su señoría, además de objetivo, también se estima que es razonable la imposición de la prisión preventiva, pues estamos hablando de un delito de homicidio que no fue a título de culpa, se cometió con dolo. Por tanto, es un delito de alto impacto que afecta y que duele en la sociedad. Además, si estamos hablando de una persona que es experta con el uso de las armas, en cualquier momento, si no dudó en matar a su amigo para poder fugarse con su amante, podría hacerlo por un motivo menor a cualquier persona de la sociedad, con lo cual se estarían vulnerando los derechos de la sociedad al no otorgarle la prisión preventiva con medida cautelar. Además de eso, se estima que es proporcional, porque esta Fiscalía únicamente la solicitará por el periodo que dure el proceso que se sigue en su contra, sin rebasar los límites establecidos en la legislación aplicable ni trastocar sus derechos fundamentales. Por el contrario, como lo establece el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, únicamente se le otorga la prisión preventiva, en este caso se propone, como última ratio al satisfacerse los requisitos previstos tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, es por eso que reiteramos la petición de que se aplique la prisión preventiva con medida cautelar al señor Felipe Loredo para garantizar su comparecencia en el juicio y no obstaculizar las diligencias subsecuentes. Es cuanto. ¿Defensa algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme a la sala. Adelante.
Esta defensa no se encuentra de acuerdo con la medida cautelar que solicitó el Ministerio Público, toda vez que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo número 7 y 7.1, nos señala los requisitos para coartar la libertad de una persona. Esto es, que sea necesaria, que sea proporcional, por lo tanto no puede ser excesiva y además debemos atender a las características particulares de la persona, por lo que en el presente caso no es necesaria la prisión preventiva, toda vez que es cierto que Felipe Loredo no tiene un gran compromiso con la ciudad en la que está. Es verdad que simplemente tiene trabajos y no tiene familia, no tiene esposa y no tiene hijos. Pero también es cierto que él desarrolla su vida social en esta ciudad, tiene amigos, realiza actividades como ir al campo de tiro, trabaja a diario y también sale con amigos como es Perla Piña. Por lo que no vemos en ningún caso que sea necesaria esta medida cautelar. Por otro lado, el director de unidades de medidas cautelares también menciona cuál es el riesgo de que una persona comparezca o no en un juicio, y en este caso simplemente dijo que era medio. Por lo tanto, cuando un riesgo es alto, obligatoriamente se debe dar la prisión preventiva, pero en este caso solamente lo declaró medio, porque Felipe Loredo es una persona que ha aportado y ha ayudado constantemente con esta investigación, por lo que encontramos que es excesiva la medida de prisión preventiva. Por lo que esta defensa lo que propone a este tribunal es, en primer lugar, una exhibición de garantía económica, la cual vea al señor Felipe Loredo comprometido aún más con este juicio y que se esclarezca la verdad, porque al igual que todos nosotros, él tiene su reputación en juego y quiere que se sepa la verdad, que en este caso fue que Juan Carlos tuvo un accidente limpiando su arma, como cualquier persona le puede pasar, y se disparó. Por otra parte, pedimos la firma semanal, es decir, esta defensa propone los martes para que el señor Felipe Loredo comparezca y venga a firmar a este tribunal para que vea que él constantemente sigue viviendo en esta ciudad y sigue realizando su vida normal como lo hace hasta el día de hoy. Además, pedimos el arraigo nacional, que es que nosotros vamos a entregar el pasaporte del señor Felipe Loredo para que él no pueda salir del país. Creemos que con estas tres medidas es suficiente, es necesario y es proporcional y no excesivo para que el señor Felipe Loredo comparezca en el presente juicio hasta su culminación. Es cuanto. Gracias.